El gusto. Bueno, esta vez vamos a hablar del gusto y lo vamos a explicar con cuadritos. Pero primero tenemos que hablar de la subjetividad. Primero vamos con la definición científica que nos habla de manera de pensar, sentir y ver el mundo de una persona. En pocas palabras es que tú tienes tu opinión y otra persona tiene otro. Es sencillo, pero eso se puede volver complejo en otros temas. Pero esto lo hablaré en otro video. Pero les doy un ejemplo para que les quede mejor este tema. Este es Tilín y ve esta oveja blanca, pero todo el mundo ve la oveja negra, así que Tilín tiene un diferente punto de vista y su propia forma de ver el mundo. Pero en pocas palabras, Tilín es daltónico. Bueno, esto es humor, pero aquí les queda mucho mejor, que es subjetividad. ¿El buen gusto existe realmente? Esta pregunta surge después de saber qué es subjetividad, pero tiene su respuesta y va mucho con la geometría más de lo que crees. Nos habla de que mayormente nos gusta la armonía, la simetría, la proporción, el orden, las líneas rectas y las formas cuadradas. Sí, literalmente geometría, pero eso tiene algo que no me convence y esto lo responderé en otra pregunta, pero eso sí, la tocaré después. Ahora la pregunta es, ¿por qué los colores nos afectan casi a todos? Bueno, si no sabías, los colores nos proporcionan una emoción diferente y te doy unos ejemplos para que entiendas todo esto. Los colores relajantes son azul, verde y blanco. Los colores energéticos son rojo, naranja, amarillo, violeta, rosa y dorado. Y los colores tristes son marrón, gris y negro. ¿Y por qué te digo todo esto? Bueno, para llegar y explicar el gusto gracias a los colores. Pero llegué con esta pregunta y es, ¿por qué nos da estas emociones viendo estos colores? Y esto fue lo que encontré. Primero es que todos los colores que les dije es algo general y va mucho por la cultura y la historia, pero esto va dependiendo de cada quien, por sus experiencias, pero acaba con un ejemplo para que entiendan todo. Bueno, Tilín nada bien tranquilo en el mar, pero casi acompaña a la sirenita, así que tuvo una mala experiencia, y es gracias al color azul del mar. Y sí, esto suena absurdo, pero funciona así. Y al principio suena difícil de asimilar, pero con lo que te dije ya pueden entender un poco más el gusto y también los colores. Ahora vamos con esta pregunta. ¿Es posible que exista un buen gusto universal? En este encontré muchas respuestas variadas, pero te lo voy a resumir. En una parte nos habla que no existe un buen gusto para todos, ya que cada uno tiene su subjetividad y opinión propia, y que estaba muy aferrado a la cultura y historia. Pero esta tiene su contraparte, los que dicen que sí existe. Y va la pregunta, ¿cuál es el buen gusto universal? No crees que sea algo específico como una obra de arte o algo similar, pero esta es la respuesta. Vamos muy aferrados a la satisfacción, el humor y el saber. Y sí, yo sé que eso podría ser cualquier cosa, pero es lo mejor que puedo encontrar sobre esto. Y bueno, después de decir todo esto, vamos con esta gran pregunta. ¿Nuestros gustos están realmente bajo nuestro control? La respuesta es no, ya que como lo había dicho antes, va mucho con lo histórico, cultural y la experiencia. Para hay algo más, y es el ADN. Y te preguntas, ¿qué tiene que ver el ADN en todo esto? Y la verdad no sé, pero va mucho de cómo funciona el cerebro y esto de la anatomía. Y eso no entiendo mucho. Pero esto se hace en un experimento que les hacían a los niños, para que comieran brócoli. Y porque el brócoli, y la respuesta es porque a estos niños no les gustaban pero había otra parte, y los niños que sí les gustaba el brócoli, y se dieron cuenta que a los niños que no les gustaba les sabía amargo. Y eso iba demasiado por el ADN. Y sí, mucho texto, pero eso de que tenemos nuestro gusto bajo nuestro control no es muy acertado que digamos. Pero vamos con la pregunta y ¿es válido juzgar a alguien por su gusto? Bueno, moralmente sabemos que esto está muy mal visto, pero ¿de verdad podemos juzgar a alguien por su gusto? Y su respuesta es no, ya que como lo habíamos hablado, es la experiencia y la cultura lo que hace a un individuo. Y sí, Tilín le gusta un dragón de mascota, no significa que pueda ser juzgado moralmente ni científicamente. Entonces no juzgue a Tilín, por favor. Y por último vamos con, ¿existe alguien que sea original? Y bueno, es algo que nos da para pensar. Y ya con todo lo que dije, mucho más. Pues la respuesta es sí. Hasta lo respondí en un video hablando del arte, que nos habla de que ser original o algo original es alguien o algo que imita, pero no literalmente. Y si lo copiaran o lo plagiaran, literalmente sería no original. Así que lo podría decir que todos nosotros seríamos originales, pero esto va entre muchas comillas. Y sí, eso es todo. Y recuerde, solo sé que nada sé. Platón.
¿Qué? ¿Ca? ¿Mm? ¿Qué?